Hoy en día no necesitas creer en Dios para ser espiritual. Puedes encontrar tu propia verdad, conectar con la energía del universo y alcanzar la iluminación, o al menos eso es lo que muchos dicen. ¿Pero es esto verdadera espiritualidad o es parte de un engaño antiguo disfrazado de nueva conciencia? La Biblia nos advierte que hay solo un camino hacia Dios. Sin embargo, el enemigo ha engañado a la humanidad desde el principio, ofreciéndole sabiduría y poder sin Dios, y millones han caído en la trampa. Podría ser que muchas personas, incluso sin saberlo, están en oscuridad creyendo que han encontrado la luz. En este video descubriremos qué significa realmente ser espiritual, por qué el ser humano busca alternativas al Dios verdadero y cómo evitar ser engañados. Empecemos. Número 1. ¿Qué es la espiritualidad según la Biblia? En el mundo de hoy, la espiritualidad se ha convertido en una idea flexible y personal. Algunos la definen como la conexión con la naturaleza, el desarrollo del yo interior o la búsqueda de paz a través de prácticas como la meditación, el yoga o la energía universal. Pero, ¿es esto realmente espiritualidad según la Biblia? Dios creó al ser humano con un propósito espiritual. La Biblia nos enseña que la verdadera espiritualidad no es un viaje hacia el interior de nosotros mismos, sino una relación con Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos hizo a su imagen, lo que significa que fuimos diseñados para reflejar su carácter y tener comunión con Él. Como comenta Matthew Henry en su exposición de la Biblia, el alma del hombre fue hecha para conocer, amar y servir a Dios. Si se aparta de ese propósito, queda vacía y errante. En otras palabras, nuestra espiritualidad no es un invento humano, es parte de nuestro diseño divino. Fuimos creados para estar conectados con Dios en una relación de amor, obediencia y adoración. Dios es espíritu y la verdadera espiritualidad es adorarlo en verdad. Jesús dejó claro lo que significa ser verdaderamente espiritual cuando habló con la mujer samaritana en Juan 4:24. Él dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí vemos dos elementos clave. Primero, Dios es espíritu. No es una energía impersonal, sino una persona, es un ser personal con quien nos podemos relacionar. Segundo, debemos adorarlo en espíritu y en verdad. La verdadera espiritualidad no depende de rituales externos, sino de una relación genuina basada en la revelación de su palabra. John MacArthur comenta sobre este pasaje. Jesús enseñó que la verdadera adoración no está ligada a lugares o métodos humanos, sino a una comunión genuina con Dios a través del Espíritu Santo y la verdad de su palabra. Esto desmiente la idea moderna de que cada quien tiene su propia verdad o que todo camino espiritual lleva a Dios. No es así. La espiritualidad sin la verdad de Dios es simplemente un espejismo. El problema del pecado y la falsa espiritualidad. Dios nos creó para tener comunión con Él, pero el pecado interrumpió esa relación. Desde la caída en Génesis 3, el hombre ha buscado sustituir la verdadera espiritualidad con religiones hechas por el hombre, filosofías vacías y prácticas que no provienen de Dios. Romanos 1:21 lo expresa con claridad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El ser humano, al rechazar la verdad de Dios, busca llenar ese vacío con falsas espiritualidades, tal como lo hicieron los israelitas al fabricar el becerro de oro en el libro de Éxodo. En lugar de esperar en Dios, hicieron su propio Dios para sentirse espirituales.
En conclusión, la única espiritualidad verdadera está en Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si la espiritualidad de alguien no lleva a Cristo, no es verdadera espiritualidad. Puede parecer profunda, traer paz momentánea o incluso experiencias místicas, pero si no está basada en Cristo y su palabra, es un engaño. En el próximo segmento veremos cómo el hombre, después de alejarse de Dios, comenzó a buscar alternativas que lo llevaron aún más lejos de la verdad. Número 2. La caída. El hombre elige ser su propio Dios. Desde el principio el hombre fue creado para una relación directa con Dios. Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios, hablaban con Él y vivían en un estado de perfección. Sin embargo, algo sucedió que cambió radicalmente la historia de la humanidad: el engaño de Satanás y la elección del hombre de apartarse del único Dios verdadero. ¿Qué estrategia usó Satanás para lograr engañar al hombre? Satanás distorsionó lo que Dios les había dicho. El diablo no forzó a Eva ni a Adán a desobedecer, simplemente sembró la duda en sus corazones. En Génesis 3:1 al 5 leemos la historia. La serpiente usa una táctica sutil pero efectiva. Primero, Satanás les hace dudar de la palabra de Dios, preguntando, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Con esa pregunta Satanás insinúa que Dios no es confiable, que tal vez se equivocaron al entender su orden. John MacArthur comenta, el primer ataque de Satanás fue contra la veracidad de la palabra de Dios. Si podía hacer que Eva dudara de lo que Dios dijo, ya tenía el control. Segundo, Satanás distorsiona el carácter de Dios al decirles no moriréis. Al hacer esta afirmación, Satanás niega las consecuencias del pecado y presenta a Dios como alguien que impone reglas arbitrarias. Matthew Henry dice, Satanás hace ver que los mandamientos de Dios son algo opresivo, cuando en realidad son para nuestra propia protección. Tercero, Satanás promete algo mejor fuera de Dios. Les dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la raíz del engaño, hacer creer al hombre que puede ser su propio Dios. C.S. Lewis escribió, el pecado original no fue solo desobediencia, sino la voluntad de independencia, el deseo de ser Dios de uno mismo. ¿Cuál fue el gran error del hombre? Confiar en sí mismo en lugar de Dios. Eva comió del fruto y luego Adán también. En ese momento la humanidad experimentó algo que nunca antes había sentido, la separación de Dios. Génesis 3, 7 y 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron. Este pasaje nos revela varias cosas. Primero, se dieron cuenta de su desnudez. La inocencia se perdió y con ella vino la vergüenza y la culpa. Segundo, intentaron cubrirse con hojas de higuera. En lugar de arrepentirse, intentaron solucionar su pecado por sus propios medios. Tercero, se escondieron de Dios. La separación espiritual ya había ocurrido. John Piper señala, desde la caída, el hombre ha intentado cubrir su pecado con esfuerzos propios, pero solo Dios puede proveer la verdadera expiación. Este patrón sigue ocurriendo hoy. En lugar de buscar a Dios, el hombre intenta llenar su vacío con religión, moralidad, autoayuda o espiritualidad sin Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia de confiar en sí mismos en lugar de confiar en Dios? Dios terminó expulsando a Adán y Eva del Edén y con ello el mundo cambió radicalmente. El pecado entró en la humanidad y desde entonces el hombre ha estado buscando algo que lo haga sentir completo. Romanos 5:12 explica, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado no solo trajo muerte física, sino también muerte espiritual. El hombre quedó separado de Dios. A partir de ese momento, la humanidad comenzó a crear sus propias formas de espiritualidad, buscando ser como Dios, pero sin Dios. Veamos brevemente el ejemplo bíblico. La Torre de Babel, el deseo de independencia de Dios. En Génesis 11:4, los hombres dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Aquí vemos nuevamente el mismo patrón del Edén. Primero, el hombre quiere alcanzar el cielo sin Dios. Segundo, desea hacerse un nombre en lugar de glorificar a Dios. Tercero, busca su propia espiritualidad basada en su esfuerzo humano. Dios, como resultado de todo esto, confundió su lenguaje porque la autosuficiencia humana solo lleva a más rebelión. Matthew Henry comenta: cuando los hombres buscan su propio camino a Dios sin someterse a su voluntad, terminan en confusión y destrucción. Veamos un ejemplo moderno de cómo se presenta la espiritualidad sin Cristo hoy. El mismo engaño del Edén y de la Torre de Babel sigue presente en el mundo moderno. La gente busca espiritualidad sin Dios en filosofías como el humanismo, que enseña: tú tienes el poder dentro de ti. El esoterismo, que dice: el universo te dará lo que deseas. El movimiento de la nueva era, que dice: conéctate con la energía. La autosuperación, que dice: cree en ti mismo, no necesitas a Dios. Pero la Biblia nos advierte en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ninguna de estas cosas puede restaurar la relación con Dios. Solo hay un camino y es Cristo. En conclusión, el hombre fue creado para Dios, pero al elegir la independencia se perdió. Hoy muchas personas creen que pueden ser espirituales sin Cristo, pero esto es simplemente repetir el mismo error de Adán y Eva. Sin embargo, Dios en su misericordia abrió un camino para restaurar nuestra relación con Él a través de Jesús. En el siguiente segmento veremos por qué el hombre sigue buscando alternativas y cómo el enemigo sigue engañando a millones. Número 3. ¿Por qué el hombre busca alternativas al único Dios verdadero? Desde la caída, el ser humano ha sentido un vacío en su interior. Fuimos creados para tener comunión con Dios, pero al alejarnos de Él experimentamos una necesidad constante de sentido, propósito y trascendencia. La pregunta es: si Dios es el único camino, ¿por qué el hombre sigue buscando otras alternativas? La Biblia nos da la respuesta. No es simplemente ignorancia, sino una combinación de factores espirituales y morales que han desviado al hombre. Primero, porque el corazón del hombre está inclinado al pecado. Desde la caída, la naturaleza del ser humano ha sido corrupta. En lugar de buscar genuinamente a Dios, el hombre busca caminos que le resulten cómodos, que no le exijan arrepentimiento ni sumisión. Jeremías 17:9 lo deja claro: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos, ¿quién lo conocerá? Henry Matthew comentó: el corazón humano no solo es engañado, sino que se engaña a sí mismo. Su inclinación es alejarse de Dios y justificarse con sus propios caminos. El hombre prefiere una espiritualidad que no le confronte con su pecado. Por eso busca alternativas donde pueda sentirse bien sin necesidad de arrepentirse. Segundo, porque no quiere someterse a Dios. Muchos no rechazan a Dios por falta de evidencia, sino porque no quieren someterse a su autoridad. Prefieren un Dios a su medida que no les pida obediencia ni transformación. Pablo explica esto en Romanos 1:21-23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. John MacArthur dijo: el problema del hombre no es la falta del conocimiento de Dios, sino su rechazo deliberado de él. Cambia la verdad por la mentira, porque la mentira le permite vivir como quiere. Número 3. Porque el enemigo ciega el entendimiento. Satanás no quiere que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, por lo que trabaja activamente para desviar sus corazones. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Veamos un ejemplo bíblico: el faraón y su endurecimiento. En Éxodo capítulos del 7 al 11 vemos cómo Faraón se negaba a obedecer a Dios. Aunque veía milagros evidentes, su corazón fue endurecido porque no quería reconocer la autoridad de Dios. Esto sigue ocurriendo hoy. El enemigo ciega a las personas con falsas religiones, filosofías y sistemas de pensamiento que los mantienen lejos de la verdad. 4. Porque busca una espiritualidad que le dé poder sin Dios. Desde el Edén, Satanás prometió que el hombre podía ser como Dios sin necesidad de depender de él. Hoy en día muchas corrientes espirituales siguen esta mentira. La nueva era enseña que somos dioses en potencia. El ocultismo busca poder a través de fuerzas espirituales. La autoayuda humanista promueve la autosuficiencia total sin Dios. Pero la Biblia advierte en Isaías 47:10: confiaste en tu maldad y dijiste: nadie me ve. Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron. Charles Spurgeon dijo: el orgullo del hombre lo lleva a buscar su propia salvación y poder, pero solo en Dios hay vida verdadera. 5. Porque quiere paz sin arrepentimiento. El hombre siente el peso del pecado, pero en lugar de buscar el perdón de Dios, prefiere soluciones rápidas que le den tranquilidad, sin cambiar su vida. Por eso busca meditación en lugar de oración, energías en lugar del Espíritu Santo, rituales en lugar de una relación con Dios. Pero la Biblia nos advierte en Jeremías 6:14: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Solo en Cristo encontramos la verdadera paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. En conclusión, el ser humano busca alternativas porque su corazón está inclinado al pecado, porque no quiere someterse a Dios, porque el enemigo lo ciega, porque quiere poder sin Dios y porque desea paz sin arrepentimiento. Pero la Biblia es clara. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchas verdades, no hay muchos caminos. Hay un solo camino y es Cristo. En el siguiente segmento veremos cómo reconocer si nuestra fe es verdadera o si hemos sido engañados por una falsa espiritualidad.